nuestros ojos trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena
su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo,
Hola, fraternal saludo a todos los que concurren conmigo virtualmente a este servicio de domingo de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral que no para. He pedido, con todo respeto y con cariño, licencia a los pastores de nuestras iglesias para que en el servicio de hoy me permitan dar algunas informaciones muy importantes para la congregación. En primer lugar, quiero decirles que el próximo domingo vamos a iniciar la entrada a la presencialidad. Haremos un piloto solo con servidores del templo. El siguiente domingo estarán los servidores del templo con sus familias previamente inscritas. Y el 29 de agosto, es decir, 4 o 5 días antes del aniversario de Casa sobre la Roca, que es el 1 de septiembre, estaremos instrumentando nuestro primer servicio presencial después de la pandemia. Demos gracias al Señor por eso, porque sabemos que comienza una nueva etapa de crecimiento para la iglesia y para el país. En estos días se han venido celebrando fiestas nacionales. Ha habido varios comentarios patrióticos o patrioteros por el aniversario de Santa Fe de Bogotá, que fue exactamente el día 6. Se han dicho muchas cosas al respecto. Casi todos repitieron lo que es una verdadera fábula, que Jiménez de Quesada y sus acompañantes en el altiplano constituyeron una pequeña aldea con 12 chozas en memoria de los 12 apóstoles. Yo soy cristiano y me alegra muchísimo que honremos a los seguidores inmediatos de Jesús en su tránsito terrenal. Pero desde el punto de vista del rigor histórico, hay documentos que están perfectamente confirmados, según los cuales Jiménez de Quesada estaba acompañado por una serie de sefaradíes, es decir, judíos españoles, que hablaban ladino o españolit, y que exactamente la intención de las 12 chozas era honrar a las 12 tribus de Israel. Como sea, hay que revisar la historia. Por otra parte, el 7 de agosto, sin lugar a dudas, es fundamental en la historia de la independencia nacional. Pero no hemos escuchado en ningún medio de comunicación, ojalá que en alguna iglesia lo hayan hecho, el recuerdo de los protestantes que contribuyeron a la gesta libertadora y la independencia nacional, como también a los orígenes de la República. Nadie ha dicho, por ejemplo, que en el pantano de Vargas había un miembro de la Legión Británica, exactamente irlandés, James Rock, el que perdió el brazo izquierdo cuando le dispararon, y al amputárselo levantó ese con el que tenía bueno y dijo: viva mi patria, moriré por mi patria. Alguien que estaba con él dijo: ¿pero cuál patria? ¿Irlanda o Inglaterra? Dijo él: no, la que recibirá mi cadáver, la que recibirá mis restos. Hay muchas anécdotas. El general O'Connor, que también era británico, protestante, se hizo íntimo amigo del mariscal Sucre. Samuel Collins fue otro personaje importantísimo en la gesta libertadora. Y por supuesto no olvidemos a Santiago Freyce, un coronel que era también de la Legión extranjera, quien terminó casándose con una sobrina del general Santander. Al comenzar la República, no olvidemos cuántas cosas sucedieron. Empezaron a llegar familias que apoyaron la obra que se estaba iniciando en el país. Por ejemplo, el cónsul general de Dinamarca en Colombia era Michelsen, antepasado de una familia bien conocida en el país que ha tenido estirpe protestante, hasta el punto de que Alfonso López Michelsen fue el autor de una obra muy conocida por nosotros, y ojalá que todo el país la revisara, La estirpe calvinista de nuestras instituciones, donde queda claro que la democracia salió de Calvino cuando dijo: si somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado. Debemos decir que el general Uribe, comenzando el siglo XX, el mártir que fue asesinado en la Plaza de Bolívar, escandalizó la ciudad capital cuando en una calesa tirada por briosos corceles llevó a sus 2 hijas para
colocarlas matriculadas en el colegio americano, que era exactamente protestante. Y ni qué decir, cuando dan las primeras licencias para algunos predicadores, el presidente Enrique Olaya Herrera y un misionero británico le dice: muchas gracias, presidente, nosotros los protestantes tenemos mucho que agradecer. Le dijo: no, Enrique Olaya Herrera, yo soy el que tengo una gratitud incancelable con los protestantes porque yo me eduqué en el colegio americano. Así que aprovechamos estas fechas para recordar algunas cosas que son interesantes. Mientras tanto, tal vez lo más, digamos así, no trascendental, pero sí que vale la pena señalar, es un comunicado del Presbiterio de Casa sobre la Roca, en el cual están todas las novedades que hemos tenido en el curso de la pandemia y en los últimos días, sin explicaciones, porque en todas, absolutamente todas las organizaciones se producen novedades, y las novedades son normales. Me permito, dice el comunicado que expedí, informar, como es costumbre en nuestra organización, las siguientes decisiones. Primero, el Presbiterio General de la Iglesia, en su última reunión, con asistencia plena de sus miembros, tomó por unanimidad las siguientes asignaciones pastorales. Reverendo Ariel Castro y Liliana, Casa sobre la Roca, Orlando, Florida. Reverendo Walter Pimiento y Marta Lucía, Casa sobre la Roca, Cali. Reverendo Franklin Peña y Mónica, Casa sobre la Roca, Neiva. Reverendo Guillermo Roa y Adriana, Casa sobre la Roca, Barranquilla. Segundo, en el caso de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, fue designado por unanimidad como pastor de Casa sobre la Roca, Chicó, el reverendo David Espíndola y su esposa Daniela. Tercero, se procedió igualmente a ratificar en propiedad al pastor Jesús Roa y su esposa Wilmarie en Casa sobre la Roca, Bucaramanga. Cuarto, atención, con motivo del aniversario 34 de la Iglesia, que se cumple el 1 de septiembre del año en curso, serán designadas las parejas pastorales de apoyo en cada lugar, respetando las vinculaciones y experiencias locales. Asimismo, siervos reconocidos por su testimonio recibirán ordenación oficial como pastores y diáconos. Entramos en una etapa de valoración para asegurar el tránsito generacional con las parejas jóvenes que sientan un llamado específico ministerial a fin de que Casa Roca permanezca clásica en su raíz, contemporánea en su acción, vanguardista en su visión. A la gloria del Padre, en el nombre del Hijo, bajo el poder del Espíritu Santo. Reverendo Darío Silva Silva, pastor presidente. Sobre los protestantes de Colombia, no dejen de leer una vez más ese libro que alguna vez se publicó en Casa Roca, donde hay historias de las que hemos querido recordar. Muy bien, nunca se les olvide, lo que no diga el comunicado es puro chisme. Los invito cordialmente a que escuchen a sus pastores con la palabra de Dios, que seguramente, no me cabe la menor duda, en todos los casos estará orientada por lo que el Señor nos dio para este año. Año 21, siglo XXI, visión en acción. Los amo mucho, nos vemos en otra oportunidad, si el Señor lo permite. Bueno, ahora sí, bienvenidos una vez más juntos en casa. Qué alegría poder compartir. Recuerda orar por la vida, la salud del pastor Darío, de su esposa Esther Lucía, y dar gracias todos los días por ellos, por la bendición que han sido al enseñarnos, al guiarnos y al ser valientes y obedientes a llevar a cabo la visión que el Señor les ha dado. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy el mensaje, continuamos con Visión en Acción, pero lo hemos llamado Unidos para imitar a Cristo. Digan amén. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 lo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esas palabras tienen que resonar profundamente hoy en nuestro corazón. Señor, yo te alabo y te doy gracias y pido que tu Espíritu Santo sea cubriendo mi vida,
la vida de mi familia, la vida, Señor, de todos los pastores, empezando por nuestro pastor Darío. Y, Señor del cielo, que venga tu palabra, tu unción, tu revelación, tu guía y tu dirección, como la hemos pedido en todo este tiempo. En el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero comenzar haciendo un resumen de lo que el Señor nos decía la semana anterior. En la semana anterior hablamos de unidos en un mismo propósito. Y creo que es justo decir que en este tiempo hemos visto una gran unidad en todos los pastores de Casa sobre la Roca y que ha sido de gran bendición orar los martes a las 5 de la mañana como lo estamos haciendo. Creo que en eso se cumple lo que dijo el Señor Jesús al orar en Juan 17, que alcanzaremos la perfección en la unidad. Compartimos tres propósitos de Casa sobre la Roca. Número 1, amar a Dios. Número 2, amar a las personas. Y número 3, compartir nuestra fe. Pero también hablamos de la razón de ser de Casa sobre la Roca, y no es otro que facilitar el encuentro de las personas con Dios. Dijimos que somos facilitadores para eso y que el objetivo de la iglesia es ganar a muchos para Cristo, pero también discipular. Y hablamos de una visión y hablamos de una misión. Y la misión incluye construir nuevas casas sobre la roca. Y también compartimos acerca de lo que es la teología integral, que también son tres elementos fundamentales: una iglesia clásica en su raíz, una iglesia contemporánea en su acción y una iglesia vanguardista en su visión. Luego de ver eso, que compartimos hace 8 días como un resumen muy breve, nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr llegar hasta allá, a tener en ejecución estos principios y a poner en práctica el ser facilitadores con una teología integral. Y sin dudas es solo imitando a Jesús. Dile a tu familia, debemos imitar a Jesús. Nuestros ojos, como dice Hebreos, tienen que estar puestos ahí. Yo quisiera que pensaras en dónde están puestos tus ojos, porque si no están en Jesús, seguramente estás viendo todo desenfocado. Y Pablo lo sabía perfectamente y él era consciente de eso, y por eso aquí en este versículo 1 del capítulo 11 de 1 Corintios, él dice, él es consciente de su propia debilidad y eso lo lleva a ocupar su lugar y a darse cuenta que lo que puede hacer es imitar a Jesús, pero le pide a otros que lo imiten a él. Nuestra intención es imitar a Jesús y la mayor motivación es llegar a ser como él, y para conseguirlo es necesario que todos los casarroqueros seamos personas de testimonio, no de antitestimonio, porque un día aprendí esa palabra como nueva cuando dijeron es que una persona que se viene a la iglesia es antitestimonio, y yo creo que entendí en ese momento que antitestimonio es ser piedra de tropiezo, y no podemos ser piedra de tropiezo, sino tenemos que ser ayudadores de otros para que puedan conocer al Señor. Y así que hoy nos vamos a enfocar en Jesús y en 2 atributos que serán para nosotros principios ineludibles que hemos adoptado como iglesia, que donde quiera que vean a un cristiano de Casa sobre la Roca, vean a un imitador de Cristo, que digan, uy, qué parecido que tiene con Jesús, digan amén, qué parecido que tiene con Jesús en su vida, en sus principios, se ve que es como Jesús. Y hoy veremos 2. Y uno de ellos, para que anotes, un primero es acerca de la integridad. Imitar a Jesús en su integridad. Y voy a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 en adelante. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora
han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Puntos así para destacar, para resaltar, porque nos gusta hacerlo, donde dice, Jesús no cometió ningún pecado, no tuvo ningún engaño en su boca, no replicó con insultos cuando lo estaban insultando, no amenazaba, sino que se entregaba. Esas palabras ahí tenemos que destacarlas. Se entregaba a aquel que juzga con justicia, es decir, al Padre Celestial, y Él mismo en su cuerpo cargó con todos nuestros pecados y también produjo allí en la cruz nuestra sanidad. ¿Sabes que pensar que Jesús nunca pecó nos tiene que animar a nosotros y poder decir, si yo imito a Jesús y Él nunca pecó, pues yo también puedo estar sin pecado? Digan amén. Su integridad es completa y a prueba de todo tipo de eruditos, de estudiosos, de personas que quieran mirar la Biblia al derecho, al revés, no van a encontrar un solo pecado en Jesús. Pero sí dice Hebreos 4:15 que fue tentado en todo. Y a pesar de haber sido tentado en todo, pues se encontró sin pecado y Él es nuestro modelo. Escriban ahí o digan conmigo, Él es mi modelo. Mi modelo no puede ser un pastor, mi modelo no puede ser un ser humano, mi modelo no puede ser un método, una forma, una institución, no puede ser eso. Mi modelo tiene que ser sin duda Jesús. Y hay un eslogan para el tema de la integridad, y es que integridad es santidad en la actividad. No importa lo que hagas, integridad es santidad en lo que haces, en lo que realizas, no importa si eres empleado de una institución pública, no importa si trabajas con una empresa privada, no importa si eres maestro, no importa si eres albañil, no importa si eres constructor, no importa la profesión que tengas, no importa la edad que tengas, no importa lo que te dediques, si estás en una iglesia de tiempo completo o a tiempo parcial, si diriges un ministerio o no, el tema es fundamental, que la integridad es poder tener santidad en la actividad. Y vamos a hablar de algunos atributos de una persona íntegra. El primero es una persona de una sola pieza. ¿Ha oído usted eso? Dicen, uy, tal persona, él es de una sola pieza. ¿Por qué es de una sola pieza? Porque su sí es sí y su no es no. Y en Mateo 5:37 el Señor Jesús dijo, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Así que cuando prometemos y no cumplimos, o como cuando decimos como que sí, como que de pronto, como que tal vez, ahí hay algo que el enemigo está poniendo inseguridad, está poniendo incertidumbre. ¿No te has dado cuenta? Muchas veces estamos indecisos, pero cuando estamos indecisos en algo que Dios nos ha dicho que digamos sí, por ejemplo sobre servirle al Señor, el enemigo está diciendo ahí, poniendo trampas, no es el tiempo, no es el momento, no te vas a meter en camisa de 11 varas, no, espérate 10 añitos más. Entonces, somos personas de una sola pieza. En segundo lugar, otro atributo del íntegro es que es una persona que sabe que su testimonio personal empieza en casa. ¿Por qué? Porque es más importante lo que dicen de nosotros en nuestra casa que lo que dicen en el mundo. Puede que en la empresa estén diciendo, uy, no, qué persona tan impresionante, de buena gente, de servicial, de puntual, etcétera. Pero ¿qué dicen en tu casa? Cuando llegas a tu casa, ¿qué están diciendo los tuyos? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dicen tus hijos? Entonces, es una persona que piensa verdaderamente que lo más importante es lo que su familia sabe. Y algunas veces es lo contrario, a veces como que el mundo determina lo que hacemos, pero el mundo no puede determinar lo que hacemos. El que tiene que determinar lo que hacemos es nuestra propia identidad. Y dice Marcos 8:36, contando el Señor acerca de esa persona que guardó y guardó y guardó para ganar el mundo, dice el Señor, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida? No podemos apuntarle a querer tener un mundo que no va a permanecer para siempre. Piensa en Moisés. En Moisés uno encuentra cierta hipocresía, y cuando uno va a 2 Corintios capítulo 3, nota que en la historia de Moisés, que se refiere al libro de Éxodo, 2 Corintios, Pablo habla de él, y dice que él entraba a la tienda de reunión con el Señor, y todo el pueblo esperaba afuera que él saliera. Y cuando salía con un gran resplandor en su rostro, brillaba, resplandecía su rostro. Y entonces el pueblo se asustaba
Y como se asustaba, él utilizaba un velo. Y entonces la gente se calmaba, porque venía ese resplandor que venía obviamente de Dios. Pero él notaba que en la medida en que ya estaba fuera de la carpa y se dedicaba a sus actividades propias del rol que desempeñaba, pues el brillo, el resplandor iba pasando y se colocaba un velo. Y entonces lo que dice Pablo a los Corintios en la segunda epístola que les envía, es que dice que los judíos, al leer hoy a Moisés, al leer el Antiguo Testamento, todavía tienen un velo, pero en su corazón, que solo se quita en Cristo. Por supuesto, hay una actitud no correcta de ponernos un velo mientras estamos afuera para que piensen que tenemos el resplandor, pero tal vez ya haya desaparecido. Pasa, ¿no? Vamos a un devocional con Dios, vamos un tiempo con Dios y ¡wow! Salimos volando como por las nubes, pero como que al rato ya ha pasado, a mediodía ya ha pasado, en la tarde ya ha pasado, y tenemos entonces una careta de piedad. Otro atributo es que es una persona sensible a la preocupación, a la necesidad, al dolor de otros, y pues por supuesto ves a Jesús, y Jesús fue muy sensible, podía ver la necesidad de inmediatamente iba, ¿qué podía hacer en una determinada situación? No importa si era un paralítico, un ciego, un mudo. Y vemos acá en esto de ser sensible hacia los demás, una persona de Casarroca debe tener ese atributo, ese principio. En Santiago 2:15, 16, dice Santiago es una epístola muy práctica, supremamente práctica. Los elementos allí son prácticos como la lengua, es muy práctico, hablamos todo el tiempo. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Un miembro de Casarroca tiene que ser sensible a la necesidad, al dolor, a la angustia, al problema de otros. En 1 Juan capítulo 3, ahora no es Santiago sino Juan el que dice, si alguno que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Esta es una recriminación muy fuerte, yo resalto allí, ve a su hermano, ve la necesidad que está pasando, pero no hace absolutamente nada para remediarlo. Y un segundo principio que admitimos al imitar a Jesús no solamente es el tema de la integridad y eso de preocuparse, de ser sensible y eso también de que nosotros seamos personas que somos de un testimonio personal, que nos interesa, nos importa, nos preocupa lo que piensen de nosotros en nuestra casa, sino también que nosotros somos personas de una sola pieza. A lo que le vamos a añadir como un segundo atributo fuerte en la vida de Jesús es la humildad. Y aquí sí que tenemos que hablar de esto. El segundo punto es imitar a Jesús en su humildad. Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Siempre nos fascina ese tipo de versículos. Pero nota que ahí dice, muchas veces actuamos por egoísmo, actuamos más por nuestro propio interés. Pero aquí dice que lo hagamos con humildad, considerando a los demás como si ellos fueran superiores a nosotros mismos. Y ese como si ellos fueran superiores a nosotros mismos es una gran realidad, porque dice la palabra de Dios que el que se humilla va a ser exaltado. Cuando ves a otros en la real estatura que Dios les da, entonces estás viendo el rostro de Dios en ellos. En Mateo 11:29 dijo el Señor, carguen con mi yugo y aprendan de mí que yo soy apacible y humilde. Si hay algo que podemos imitar de Jesús es el hecho de ser apacible, tranquilo, calmado y también humilde. Un atributo de los miembros de Casarroca tiene que ser la humildad, la sencillez, el ser apacibles de corazón para encontrar descanso para el alma. ¿Qué es humildad? Humildad lo ha definido el pastor Darío y tengo que incluirlo acá como equidad. Y él lo dice y sopesémoslo, miremoslo y entendámoslo, que es a cada quien según su necesidad, pero de cada quien según su capacidad.
Así que hay dos términos, necesidad y capacidad, que tienen que ser sopesados en un término de equidad, no igualdad, sino equidad, según su necesidad y según también su propia capacidad. Jesús, siendo Dios, se humilló. Escribe allí, que no se me olvide que Jesús, siendo Dios, se humilló. Los dioses de aquel tiempo, los dioses que tenían los romanos, los dioses de los griegos, no eran dioses que se humillaban, eran dioses que venían a responder con truenos, con rayos, con exigencias, a pedir sacrificios, y eran dioses muy lejanos. Pero en Filipenses 2, desde el 6 en adelante, hay un par de versículos que vale la pena destacar. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Oiga, se rebajó voluntariamente. Y al manifestarse como hombre, ¿qué hizo al manifestarse como hombre? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló lavándole los pies a los discípulos. Se humilló haciendo cosas que, si fueran la postura de un rey, rey de reyes, no debería hacerlo. Estaría para que todo mundo le sirva, pero él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. Eso es realmente grande y es asombroso y es maravilloso al mismo tiempo. ¿Qué es humildad? Humildad incluye admitir que estamos equivocados, compartir conocimientos cuando tenemos conocimiento y agradecer siempre porque lo que tenemos no nos lo merecemos. Eso es humildad. Y entonces nos conviene ser humildes, como dice Pedro, en el trato mutuo, en el trato de unos con otros tenemos que ser humildes, porque dice lo siguiente con relación a eso, por lo cual yo te puedo decir, no importa quién eres, si eres presidente de una institución o eres el ascensorista en un edificio, no importa si manejas un taxi o tal vez enseñes en una universidad, te conviene ser humilde. 4 razones. La primera es que Dios exalta a los humildes. Anótalo ahí en Job capítulo 2, versículo 29. El segundo es que Dios da la victoria a los humildes. Dice eso en el Salmo 18, versículo 27. Nuestros hijos y nuestros hermanos en la fe, todos queremos ser victoriosos, no queremos ser derrotados. Pues bueno, un buen camino, un buen argumento, un buen elemento de exposición es, por supuesto, la humildad. El tercero es que Dios concede el honor de la victoria a los humildes, concede el honor, o sea, sentirse honrado de que Dios te dé la capacidad de estar victorioso todo el tiempo. Y el número 4 es que Dios muestra su favor hacia los humildes. Proverbios 3:34. La cita anterior era Salmo 149:4. Si nosotros imitamos a Jesús, entonces serán visibles para un cristiano de casa sobre la roca estos atributos. Será una persona que ora sin que lo estén empujando. Dile al que tienes al lado, en Casa Roca no nos tienen que empujar para que oremos. En Casa Roca no nos tienen que pullar y empujar para que hagamos devocional. Porque Jesús se levantaba muy temprano a orar. Será un cristiano que acepta la corrección cuando es justa. Y miraremos a Jesús que a pesar de que era injusto como lo estaban maltratando y acusando, Él aceptó aún eso injusto porque le dejó eso a su Padre Celestial. Será un cristiano que se alegra con lo bueno de los demás, que lo celebra. Jesús disfrutó de una boda y aún estando en medio de una boda se acabó el vino y Él multiplicó en unas tinajas agua para que no se terminara la alegría y el jolgorio que obviamente produce el vino y todo lo que viene pues con él en una fiesta de boda. De otra parte, que acepta que no tiene la razón en toda la ocasión, porque muchas veces decimos, no, yo tengo la razón y como que queremos imponernos, pero no, nosotros promovemos el diálogo, promovemos el estudio, promovemos el análisis y promovemos la unidad dentro de diferentes criterios. También es un cristiano que se deja enseñar,
¿Tú te dejas enseñar o como dice Romanos, no se crean que son los únicos que saben? A veces decimos, no, yo ya me sé todo. No hay nada peor que tener una consejería con una persona que dice, no, eso yo ya lo sé. No, pastor, eso yo ya lo aprendí. No, eso lo dijeron en el sermón de hace 7 años. Pero el punto es que en Eclesiastés 4:13, ojalá anotes esta cita, dice, más vale joven, pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Yo notaba ahí un rey que ya se volvió tan viejo, una persona que se volvió tan adulto, tan viejo, que dice, no, yo ya me las sé todas porque más sabe el diablo por viejo que por sabio. Y entonces, ¿a quién te pareces? ¿Te pareces más al diablo porque se las sabe todas? ¿Por qué no te dejas enseñar? Aquí habla de un rey viejo que ya no acepta ningún tipo de consejo, ya hace las cosas como mecánicamente, como por inercia. También es una persona que admite sus errores. Un cristiano que admite sus errores es un cristiano valioso. Pero yo lo veo más que todo en el enfoque de poder estar en familia y decirle, esposa, me equivoqué. Esposo, me equivoqué. Hijos, nos equivocamos. Papá, cometimos errores. Eso es muy importante. Eso tiene que ver con humildad. De otra parte, es una persona que no se ofende fácilmente. Dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 31-32, que si nos enojamos no pequemos y que no nos enojemos tan fácilmente. Pues aquí el punto es que tampoco nos ofendamos, porque hay personas que se ofenden. Ahora que vamos a abrir la iglesia, otra vez tal vez volvemos a que, no me saludaron. Ese ujier como es de desatento porque no me saludó. Tal vez se le pasó porque estaba pensando en su papá que está en la clínica. Tú no sabes nada, pero no juzgues y no te sientas ofendido. Otro punto es que busca levantar a los demás, no aplanchar a los demás, sino levantar a otros. Y un punto más, podríamos tener muchísimos más como atributos de una persona humilde, es que habla menos y escucha más. Dice Santiago que todos seamos prestos para escuchar más que para hablar, y que cuando hablemos tengamos cuidado de lo que dice nuestra lengua, pues eso es un atributo importante de la humildad, poder escuchar a otros, porque fíjate que en este tiempo sí que hay necesidad de ser escuchados. Hoy con la tecnología, los mensajes de audio en WhatsApp se escuchan en 30 segundos y ya no se quiere escuchar más. Las llamadas poco se contestan y las comunicaciones son muy cortas. Y ahora hay un cansancio muy grande de estar conectados frente a una pantalla, y el mundo virtual ha hecho mella en todo tipo de personas para querer estar de alguna manera aislados. Es importante ser escuchados. Nunca he visto como en este tiempo tantas personas que dicen necesito que alguien me escuche. Así que todo eso es importante, y yo quiero terminar hablando de un imitador de Jesús. Y no va a ser alguien que tú conozcas o que tengas tal vez al lado, aunque sí sería bueno que dijeras, qué bueno, tú eres un imitador de Jesús, qué bueno que tengo hijos que imitan a Jesús, qué bueno que tenemos un profesor en el colegio o en la universidad que imita a Jesús, o una persona en la iglesia, en Casa Roca, que imita a Jesús. Pero yo quiero hablarte de un muchacho que vivió miles de años antes de Jesús y que exhibió estos atributos o estos principios, y su nombre es José. ¿Y dónde lo encuentras? En Génesis capítulo 37 y luego desde el capítulo 39, porque en el 38 hay un paréntesis para hablar de la historia de Judá y de Tamar, pero desde el capítulo 39 hasta el 50 está toda la historia de José. Y quiero decirte que el nombre de José significa Dios añade. Y cuando tú eres una persona íntegra, cuando tú eres una persona humilde, Dios añade y añade y añade cosas sobre tu vida. Y José es el hijo número 11 de Jacob y es el primer hijo nacido de Raquel, aquella mujer que él tanto, tanto amó. Cuando tú ves la historia de José, que es apasionante, vas a notar cosas que tienen que ver con integridad y tienen que ver con humildad. En primer lugar, él fue odiado por sus hermanos, por todos sus hermanos, creo que excepto por Benjamín, que era hermano de padre y madre. Los otros eran hermanos solo de papá, de diferente mamá. Le tenían envidia porque tenía una túnica de colores que le había regalado su papá, como cuando tu papá te regala una super pijama de esas lanuditas y todos los demás dicen, ay, pero ¿por qué a él le dio esa pijama y a mí no me trajo nada?
Entonces tramaron matarlo, le arrancaron la túnica de colores, la túnica especial que era de manga larga, y lo echaron en una cisterna, pero gracias al Señor la cisterna estaba seca. Y entonces luego lo vendieron por 20 monedas de plata a unos árabes ismaelitas que iban viajando hacia Egipto. ¿Y sabes qué pasó? Allí en Egipto, estos que lo habían comprado como esclavo, lo revendieron como esclavo a un señor llamado Potifar, que era capitán de la guardia del faraón y por lo tanto era un funcionario real. Y allí lo revendieron, pero dice inmediatamente la Escritura que Dios estaba con José. ¿Y por qué Dios estaba con José? Dios está contigo cuando eres una persona íntegra, cuando tienes santidad en la actividad que realizas. Y Él tenía que entrar a limpiar, Él tenía que entrar a arreglar las cosas, tal vez utilizaba un plumero, tal vez utilizaba elementos, un trapo para limpiar acá, secar allá, tal vez lo ponían a cocinar, lo que fuera. Y Él lo hacía y la mano de Dios estaba con Él debido a ese comportamiento que tenía. Pero entonces la señora de Potifar le echó el ojo, dice así, y empezó a decirle, acuéstate conmigo, y se lo dijo varias veces, y él decía, la respuesta de él, yo con usted, ni loco. ¿Y por qué ni loco? Porque yo tengo un Dios que me está viendo, y yo no puedo pecar contra Dios. O sea, el tema no es con usted, el tema no es con su esposo, el tema es que yo tengo un Dios del cual tengo temor y tengo temblor, y por lo tanto debo mantenerme en mi integridad. Y entonces la señora le hizo la encerrona un día en la casa y él salió corriendo, dejó la túnica y prefirió dejar ese manto que tenía y prefirió ir a la cárcel, dejarse encerrar en la cárcel injustamente. Pero ¿sabes qué dice en la Escritura? Que Dios estaba con José a pesar de que estaba en la cárcel. Y usó el don que Dios le había dado de interpretar sueños y fue restaurado a su posición y aún más porque Faraón se dio cuenta que no había una persona más sabia, de mayores conocimientos, en los cuales, como dice allí, el Espíritu de Dios se viera como José para colocarlo, abre bien los ojos, de gobernador de Egipto, el segundo a cargo. Vino un tiempo de escasez, lo llaman allí un tiempo de vacas flacas, y por lo tanto el que iba a gobernar y iba a administrar con esa sabiduría de Dios iba a ser José. Y en medio de esa hambre, de esa escasez, sus hermanos llegan a Egipto. Y llega un momento, luego de diferentes situaciones, que José se da a conocer, y perdóname que me adelante tanto, pero es por cuestión de tiempo. Acuérdate que el tiempo de televisión es muy valioso y muy corto. Y entonces un día se da a conocer a sus hermanos, y ellos palidecen y dicen, hasta aquí llegó nuestra vida. Pero él los toma, los abraza, llora con ellos, dice que los llenó de lágrimas sus hombros, y particularmente a su hermano Benjamín cuando lo vio y lo abrazó, pero también los perdonó. Y dijo esta frase contundente, no fueron ustedes los que me trajeron acá, fue Dios el que me trajo acá, y me trajo acá para salvar vidas. Qué integridad de este hombre, qué humildad, qué sencillez y qué disposición para perdonar y darles a ellos con la venia de su jefe, su autoridad, porque era un hombre bajo autoridad, les dio las tierras para que las cultivaran. Una cosa verdaderamente maravillosa. Entonces, ¿qué vemos en José? En José que es ese Dios que añade, un imitador de Dios. Y un imitador de Dios sin conocer a Jesús. No conocía a Jesús. Ahora nosotros somos imitadores de Jesús para poder llegar exactamente a ser como Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso yo quiero invitarte a que hoy adoptes como norma de conducta, más allá que esos propósitos que tenemos como iglesia, de amar a Dios, de amar a las personas, de compartir nuestra fe, dos principios fundamentales que tienen que ser atributos en nuestra vida. El uno es integridad, el otro es humildad. Parecernos a José implica tal vez comprender un poquito a Pablo, porque yo me imagino un poco a Pablo y él decía, bueno, ¿qué hago con toda esta gente? Con los filipenses, con los tesalonicenses, con los corintios, que era un problema con todo el pecado que había, y ellos decían, ¿qué hacemos para tratar de agradar a Dios? Todas las iglesias que estaban por ahí, y entonces él dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿No te gustaría decirle eso a tu hijo, a tu hija?
que un día va a tener un esposo, que un día va a tener una carrera, que un día va a tener un hogar. Tranquilo, hijo, si me imita a mí, todo va a estar bien porque yo imito a Dios. Eso es lo que tenemos que decir. Te encuentras a alguien en la iglesia, en el templo, y tiene algún tipo de situación y dice, no logro llegar a ser como Dios, no logro llegar a ser como Jesús, trato y caigo y caigo. Y te paras y le dices, mira, yo soy ujier en esta iglesia, yo soy de la alabanza de esta iglesia, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Inclina tu cabeza y vas a decirle, Señor, yo quiero orar como José oraba mientras esperaba. Yo quiero ser consciente de que tú eres mi defensor, de que tú eres el que me defiende, Señor, que yo no tengo por qué ejercer mi propia justicia, ni a la fuerza, ni de ninguna manera. Señor, permíteme alegrarme y celebrar cuando otros alcanzan escaños, cuando llegan a ser exitosos en su empresa o en su profesión. Señor, permíteme reconocer mi propia vulnerabilidad, mi posibilidad de fallar. Señor, el único que siempre tiene la razón eres tú, Dios. Por esa razón yo creo, Dios, que puedo ser consciente de qué débil y pequeño soy. Ayúdame a aprender de cada experiencia, de cada prueba de este tiempo de pandemia, Señor, como lo hizo José. No quiero ser como ese rey viejo que ya no pide consejo, Señor. Quiero aprender de cada momento y de cada circunstancia que tenga que vivir en la vida. Dentro de eso, Señor, dile, yo quiero incorporar en mi vida una frase, admito que me he equivocado. Ayúdame, Señor, a pasar por alto la ofensa, que no seamos de los que nos vamos ofendidos al salir de la iglesia o al salir de la empresa o al salir de un centro comercial o al salir de una reunión familiar. Dios, no tenemos por qué estar ofendidos. Señor, ayúdanos a perdonar como lo hizo José en Egipto. Ayúdanos a amar a las personas como Él amó a sus hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, siendo parte de la iglesia que somos, a entender, Dios, el valor tan grande, la integridad, para poder avanzar en la vida y de ser humildes, Señor, sin pisotear a nadie, Señor, Dios mío, manteniendo nuestra posición, Señor, realmente, Señor, en una plena equidad de nuestra propia necesidad y en nuestra propia capacidad, así como la necesidad de otros y la capacidad que tienen otros, Señor, que muchas veces nos superan, pero aún así están pedaleando a nuestro lado, Señor, hacia el mismo lugar que no es otro que dar a conocer, Dios, tu nombre, a extender tu reino y a compartir tu gloria, Señor. Gracias, Dios, gracias porque estamos dispuestos, Señor, a levantar a otros, a amanecer, a despertar, a levantarnos con el objetivo de ¿a quién quieres tú, Señor, que hoy ayudemos? Señor, gracias, Dios mío, que busquemos levantar a los que están mal, Dios, Señor, que Casa Roca sea una iglesia facilitadora para que otros lleguen, Señor, a conocerte, pero también seamos, Señor, nosotros instrumentos para levantar a otros, Señor, que podamos llegar a nuestra cama y decir, hoy pude levantar a 2, pude levantar a 3. Señor, que desarrollemos el potencial de escuchar a tu voz, Señor, escucharte a ti, como dice Eclesiastés, que nos acerquemos más para escuchar, más que para hablar, y también escuchar a otros, Dios, que podamos escucharnos en familia, que podamos mantener la unidad, reprendemos toda división, reprendemos, Dios mío, todo tipo, Señor, de oposición a la unidad dentro de la familia. Señor Dios, que podamos apagar los equipos y podamos escucharnos, que podamos decirte, háblame un momento, que podamos compartir de lo de las actividades del colegio, de la universidad, del trabajo, de las angustias, de las necesidades, Señor, con los más cercanos y también en la congregación. Señor, que podamos elegirte a ti en todos los actos de nuestra vida. Dile ahí con tus ojos cerrados, no sé si los quieras cerrar, pero dile, yo voy a elegirte a ti, Señor Jesús, para imitarte, porque quiero unirme con mi iglesia deliberadamente, de una manera consciente de que debo imitarte para tener una vida que te pueda agradar. En el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes allí en casa. Quiero decirte que esta palabra está llegando porque Dios es bueno, porque Dios sabe perfectamente el tiempo que estamos viviendo y conoce perfectamente tu necesidad.
Y si tu necesidad es espiritual, yo te quiero invitar a que hoy le digas, Señor, tengo una necesidad espiritual, un vacío que nadie ha podido llenar y que solo tú lo puedes hacer. Y es que cuando le dices, te acepto en mi vida, cuando le dices, quiero que vivas en mi corazón, Él lo va a hacer. Y claro, hemos aprendido que el Señor es un caballero y que no va a forzar la entrada de tu corazón, que es como una puerta, pero Él está tocando. Yo no sé cuántas veces haya tocado a la puerta de tu corazón, pero creo que hoy, una vez más, lo está haciendo. Y si quieres abrir esa puerta para que Él habite en ti, por favor repite conmigo, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres Dios y que viniste para buscarme y para darme una oportunidad de una vida diferente. Y quiero, Señor, entregarte mi vida y abrir mi corazón para que llegues allí y vivas y me enseñes todas aquellas cosas que están en tu palabra y que hoy desconozco. Reconozco que eres mi Señor, te pido perdón humildemente y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y declaro que a partir de hoy mi pasado queda cancelado y que viviré para honrarte y exaltarte como tú lo mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos. Toda la información que necesitas para estar con nosotros está en la pantalla, puedes escribir. Pero quiero que sepas también que nuestra iglesia está ubicada en este momento en el barrio El Recreo, en la ciudad de Sogamoso, y que está detrás, justo detrás de la Universidad de Boyacá, y que ahí tú vas a encontrar ayuda y apoyo cuando lo necesites. Particularmente queremos que crezcas espiritualmente y que des el fruto que Dios espera de ti. Dios te ama y siempre te ha amado, solo que en este momento lo vas a experimentar con mayor fuerza, con mayor vigor. Permíteme, iglesia, también orar hoy por los diezmos y las ofrendas. Acompáñame, Señor, yo te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tú, Señor, nos enseñas a depender de ti, nos empujas a depender de ti. Y, Señor, tú nos das, Señor, como lo prometiste, que a pesar de que hay papás que Señor, son buenos dando, tú eres el mejor papá de todos. Y gracias por el diezmo, Señor, que se ha mantenido, y gracias por tu iglesia que ha perseverado, y gracias, Dios mío, por todos aquellos que te conocen y que son fieles contigo, Señor. Gracias, porque queremos tener una iglesia también de personas fieles que dependen de ti en todo, Señor, y que son enriquecidos, porque precisamente por eso tú te empobreciste, para darnos a nosotros amplias bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Quiero desear un feliz cumpleaños para todos, acá desde casa. Quiero desear un feliz aniversario para los que están de aniversario, y quiero orar por los que viajaron y ya van a regresar, o por los que van a viajar. Acompáñame para estar orando por eso. Si tú cumpliste años, te deseo de corazón un muy feliz cumpleaños. Si tú estás de aniversario con tu esposa, te deseamos un feliz aniversario y todo lo bueno del Señor. Y si estás de viaje y estás conectándote desde lejos, que sigas disfrutando y que tengas un feliz regreso. Padre, yo oro por todo esto. Pero oro, Dios, porque, Señor, hoy están cumpliendo años aquellos que, Señor, son aún niños o son jóvenes, o aquellos que son adultos y ya tienen una historia para contar. Y que pueden decir, joven, fui y he envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando el pan. Y que pueden darse cuenta que tal vez tengan muchos años, Señor, de vida, pero algunos años caminando contigo, y han notado lo bueno que eres y lo fiel que eres. Síguele recordando que tú nunca cambias y que eres un Dios que bendice cada uno de los años de vida que les das. Y Padre, también oro por cada aniversario. Y Señor, un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y ese cordón especial, ese cordón fuerte, ese cordón grande eres tú. Y tú les recuerdas a ellos, Señor, quién eres. Y les recuerdas cuando pasaron frente a un altar. Y les recuerdas cuando se miraron a los ojos y, Señor, leyeron o recitaron sus votos, Señor. Y recuerdan, Señor, cuando
cuando ellos cantaron alguna canción, Dios mío, que les permitía recordar quiénes eran y dónde estaban. Gracias porque ya tienen hijos, gracias porque ya tienen descendencia, pero aún si no lo tienen, Señor Dios, sabemos que tú harás tu obra perfecta para darles descendencia y que se cumpla lo que dice el Salmo 118, que ellos vivirán, Señor, para ver hijos y para ver nietos. Y Señor, yo oro por los que viajan y pido, Señor, tu protección, pido que los guardes y que los cuides. Y oro, Señor, si alguno está enfermo, para que lo sanes. Y oro, Señor, para que si alguno tiene necesidad, la suplas. Y oro, Padre, para que, Señor, sostengas, Dios mío, cada casa sobre la roca, como tú lo has prometido. Y te alabo con todo mi corazón, porque sé que tú bendices nuestra salida y nuestra entrada, como bendices nuestra alacena y como bendices nuestra vida toda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarte a que compartamos la Santa Cena. Allí en casa disponte. No sé si tengas una copita de vino, no sé si tengas un pedazo de pan, pero quiero decirte que si lo hacemos en unidad, la bendición va a ser grande, va a ser muy grande. Yo tomo aquí el pan y tomo aquí el vino y quiero que compartamos juntos ahora. Yo recibí del Señor lo mismo que les compartí a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan o beben de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Acompáñame a orar. Señor, quiero reconocer que es tu gracia, que es tu amor que nos ha traído hasta acá, que tú entregaste tu cuerpo para que fuera maltratado, herido y traspasado por nosotros, y que tú, Señor, derramaste tu sangre preciosa, ese precio que pagaste por nuestros pecados, para que podamos tener salvación y vida eterna. Y yo te alabo, Señor, porque sé que cuando recordamos esto, también, Dios, ponemos nuestros pies sobre la tierra y podemos decir: si no fuera por ti, sería como un pájaro que cae en el suelo, sería como un ave perdida, Señor. Tendría, Dios, una vida tan diferente, pero es solo por tu sacrificio, Señor, que estamos acá. Bendice a tu iglesia toda. Bendice el regreso que estamos teniendo ya a los templos. Bendice a cada uno de los siervos, Dios mío, y coloca pasión y fuego, Dios, por servirte. Coloca disposición, coloca convicción, coloca seguridad, quita todo temor, quita toda angustia, quita toda inseguridad. Señor, gracias, Dios mío, porque hoy estamos acá, pero Señor, somos tuyos y tú nos llevarás donde tú quieras. Y te amaremos, te honraremos, te exaltaremos, te haremos toda la gloria, Señor, y declararemos que tú, Señor, eres quien está dirigiendo, Señor, nuestra vida, porque tenemos la misión de ganar almas para ti, Señor, y porque sabemos que tú pagaste un precio por cada una de ellas. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, regreso para despedirme, para darle gracias a Dios por la vida de ustedes, por la fidelidad de ustedes. Quiero ser en este momento sobre todo consciente de que hemos pasado, no sé, 1 año y 4 meses tal vez, pero quiero exaltar la labor de los diáconos, de los directores de ministerio, de los siervos de alabanza, de visa, de todos los que en los diferentes ministerios han estado trabajando. Realmente han sido un ejemplo y que Dios los bendiga por eso.
Que el Señor los ayude, los guarde, les responda. Han sido unos coequiperos tremendos. Y sé que a pesar de las pruebas y las dificultades que han pasado, todos los directores de ministerio y aún líderes de grupo pequeño se han mantenido, han estado fuertes. Que el Señor les recompense. Y les quiero decir lo que dice 1 Corintios 15, 58. Mis amados hermanos, así que sigan prosperando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Bendiciones para todos. Los amamos. Un abrazo desde Casa Sobre la Roca, aquí en Sogamoso.